Mi hija se rió y dijo, mi suegra consiguió todo por sí misma, totalmente diferente a ti. Le respondí, entonces, a partir de ahora, dejaré de pagar tus facturas. A ver cuánto te ayuda ella. Se quedó helada por un segundo y luego preguntó, ¿qué facturas, mamá? Me senté en mi silla de siempre, la del cojín gastado que Laura nunca se molestó en cambiar, con las manos temblando mientras sostenía un vaso de agua. Sobre la mesa estaba la vajilla blanca que le había regalado hacía 10 años en su propia boda. El olor a ajo y tomate llegaba desde la cocina, pero mi estómago estaba vacío. No tenía hambre, solo me ahogaba un nudo en la garganta. Laura estaba sentada frente a mí, sonriendo con esa media sonrisa condescendiente que conocía demasiado bien, la misma que ponía de niña cuando creía que había ganado una discusión. A su lado, su marido, Miguel, miraba fijamente su plato como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Mis dos nietos, Carlos y Julia, estaban pegados a sus móviles, completamente ajenos a lo denso que se había vuelto el aire en la habitación. Entonces Laura dijo en un tono lleno de superioridad, «Tienes que entender algo. Mamá, Elena construyó todo sola. Empezó su empresa de la nada, viaja por el mundo, crió a Miguel. Vaya, no es como tú, dependiendo de papá y después simplemente existiendo. Simplemente existiendo». Esas dos palabras retumbaban en mi cabeza como un eco en un pozo sin fondo. Mi cara ardía. Me escocían los ojos, pero no lloré. No delante de ella. No después de todo lo que había hecho. Respiré hondo. Conté en silencio hasta 3 y hablé con una voz tranquila y fría, como si despertara de un largo sueño. Entiendo. Coloqué lentamente la servilleta sobre la mesa, de forma deliberada. Si Elena es tan capaz, entonces que te ayude ella a partir de ahora. Laura frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Voy a dejar de pagar tus facturas. Mis palabras cayeron con firmeza, cada una golpeando como una piedra en un lago en calma. La matrícula del colegio de los niños, la letra del coche, el seguro médico, la cuota del gimnasio, la hipoteca, todo. Que te ayude Elena. El silencio que siguió fue asfixiante. Miguel levantó la vista, con los ojos como platos. Carlos dejó el móvil. Julia me miró, sintiendo de repente que algo grave acababa de cambiar. Y Laura, su rostro se puso pálido. Mamá. Tragó saliva. ¿De qué facturas hablas? ¿Qué facturas? Esa pregunta fue la gota que colmó el vaso. Mi hija de 45 años, con una carrera, un marido y 2 hijos adolescentes, no tenía ni idea de cuántas cosas yo había cargado en silencio por ella durante todos estos años. No tenía ni idea del peso que soportaba, mes a mes, mientras ella elogiaba a su suegra y menospreciaba a su propia madre. Me levanté lentamente, cogí mi viejo bolso de cuero marrón, el que me había acompañado a lo largo de los años, gastado pero fiable, igual que yo. Miré directamente a los ojos de Laura. No había ira en ellos, solo decepción y algo que ella aún no reconocía: determinación. «Ya te enterarás», dije en voz baja, cada palabra pesada como una piedra. «Pregúntale al banco o pregúntale a Elena». Salí del piso sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en el pasillo, firmes, seguros. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, todavía podía oír a Laura llamándome. «Mamá, espera». Pero no esperé. No esta vez. Esa noche, conduciendo de vuelta a mi propia casa, la que construí ladrillo a ladrillo con mi propio sudor, me di cuenta de algo. Ser invisible no significa ser débil. Y cuando una mujer invisible finalmente decide hablar, el mundo entero tiembla. Me llamo Ana. Tengo 68 años. Mis manos están encallecidas por toda una vida de trabajo, pero mi corazón, aunque lleno de cicatrices, todavía late con fuerza. Esa conversación en la cena no fue un final. Fue un comienzo. Durante 20 años, había construido castillos para que mi hija pudiera vivir en ellos, sin que ella se diera cuenta de que yo era los cimientos bajo sus pies. ¿Quieres saber por qué las palabras de Laura me hirieron tan profundamente? Porque mi hija nunca supo realmente quién era yo. Nadie lo sabía. Me había vuelto tan silenciosa en mis sacrificios que incluso mi propia hija pensaba que yo simplemente existía. Déjame contarte la verdad. Tenía 35 años cuando mi marido, Daniel, murió. Laura tenía 12. Esa mañana lloviznaba, uno de esos días que te avisan de que algo malo va a pasar.
Él salió temprano para hacer una entrega. Teníamos una pequeña papelería en un barrio del norte de Madrid. No era mucho, pero era nuestro. 2 horas después, recibí la llamada que partió mi vida en dos. Accidente. Fallaron los frenos del camión. Daniel no sobrevivió. Todavía recuerdo el funeral, el ataúd cerrado, el intenso olor a flores blancas, Laura aferrada a mí empapando el vestido negro que llevaba. Yo me quedé allí, incapaz de llorar. No porque no quisiera, sino porque temía que si empezaba, nunca podría parar. La gente me miraba con lástima. Pobre Ana, ¿cómo va a sobrevivir? Una mujer sola con una niña, sin una profesión de verdad. Sin profesión. Como si llevar una casa, criar a una hija y mantener un negocio a flote no fuera trabajo. Una semana después del funeral, el contable de Daniel vino con una carpeta. Deudas, alquileres atrasados, facturas impagadas. Miré los números en rojo, menos 30.000 euros, y pensé, o me hundo o me levanto. Me levanté. Me hice cargo de la papelería. Aprendí a negociar con proveedores, a hacer hojas de cálculo, a despertarme a las 5 de la mañana para revisar el inventario antes de que Laura se levantara para ir al colegio. Mis manos se endurecieron de cargar cajas. Me dolía la espalda constantemente, pero no paré. ¿Por qué? Porque miraba a mi hija con su uniforme escolar, desayunando, y pensaba, ella tendrá una vida mejor que la mía, llegará más lejos. Y lo hizo. O al menos eso creía yo. Cuando Laura dijo que quería estudiar administración de empresas, no lo dudé. La matrícula costaba 1.500 euros al mes durante 4 años. Calculé más de 72.000 euros en total, mucho más de lo que tenía ahorrado. Pero acepté. Trabajé el doble. Convertí nuestra pequeña tienda en una distribuidora, firmando contratos con colegios de la zona. Me quedaba despierta por las noches preparando presupuestos y ofertas. Renuncié a salidas, a vacaciones, a toda pequeña alegría. Mi vida era Laura. Estuve en su graduación, sentada en la última fila, con mi viejo vestido azul marino. Lloré de orgullo, de agotamiento y de alivio. 2 años después me dijo, «Mamá, necesito hacer un máster. Todos en el trabajo lo tienen si quieren ascender». Costaba 38.000 euros. Le dije, «Adelante, yo me encargo». Y lo hice, de alguna manera. Cuando se casó con Miguel, pagué 100.000 euros como entrada para su piso. «No tienes por qué, mamá», dijo ella. Pero sus ojos brillaban. La abracé y le susurré, «Solo quiero que empieces tu vida sin deudas». 3 años después le compré un coche de 60.000 euros, pagado al contado. Vendí mis acciones, vacié mis ahorros de emergencia solo para verla sonreír mientras sostenía las llaves. Y durante todos esos años, ni una sola vez Laura preguntó, «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo para ti?». Me convertí en la proveedora invisible, la cuenta mágica que pagaba cada factura. Y nadie preguntó nunca de dónde salía el dinero hasta que paré. Cuando finalmente dije que no, en lugar de gratitud, me comparó con su suegra, Elena, la mujer que ella creía que había conquistado el mundo por sí misma. Pero la verdad sobre Elena, eso te lo contaré más tarde. Solo cuando la descubrí, todo tuvo sentido por fin. Elena. Solo oír ese nombre me oprimía el pecho. No por envidia, al menos no al principio, sino por la amarga punzada de ser constantemente comparada con alguien que ni siquiera estaba en la misma carrera. La primera vez que oí hablar de ella fue 3 meses después de que Laura empezara a salir con Miguel. Llegó a casa con los ojos brillantes. «Mamá, hoy he comido en casa de Miguel. Su madre es increíble». Esa palabra, increíble, resonó en mis oídos como una campana afilada. No porque estuviera celosa, me dije a mí misma, sino porque había algo en su voz, una admiración que nunca había oído dirigida hacia mí. «Tiene una empresa de cosméticos, mamá. Belleza natural. Seguro que has visto sus productos en las farmacias». Laura buscaba emocionada en su móvil. «Mira, esta es su oficina. ¿No es preciosa?». Y construyó todo después de divorciarse del padre de Miguel. Ella sola. Ella sola. Esas palabras otra vez. Cuando conocí a Elena en la fiesta de compromiso, entendí por qué Laura la idolatraba. Entró en la sala como si le perteneciera. 64 años, pero aparentando apenas 50, mechas rubias perfectas, un vestido de diseñador, ese perfume caro y sutil,
uñas cuidadas y joyas discretas pero costosas. Todo en ella gritaba un mensaje. Lo he conseguido. ¿Y yo? Llevaba mi viejo vestido azul marino, mi bolso de cuero rosado y zapatos planos porque mis pies no soportaban los tacones después de años de pie en el trabajo. Tú debes de ser Ana, dijo, dándome 2 besos al aire, educada pero distante, como si realmente no me viera. Laura habla mucho de ti. Es encantador tener una madre tan presente. Presente. Esa palabra sonaba como si quisiera decir otra cosa. El tiempo pasó. La boda llegó y se fue. Poco a poco, Elena fue ocupando más espacio en la vida de mi hija. Comidas semanales, tardes de compras, escapadas de fin de semana a su chalet en Marbella. Mamá, Elena me ha invitado a una feria de negocios en Barcelona, me dijo Laura por teléfono, emocionada. Aprenderé mucho sobre emprendimiento. Emprendimiento. Como si yo no hubiera construido un negocio por mí misma. Como si convertir una papelería en quiebra en una distribuidora rentable no contara como emprendimiento. Pero yo solo sonreí y dije, «Qué bien, cariño. Ve». Las cosas cambiaron de verdad cuando nacieron Carlos y Julia. Elena llegaba con regalos fastuosos. Una cuna importada de 4.000 euros, ropa de bebé de diseño, juguetes educativos que costaban más que mi hipoteca. Y yo compraba pañales, medicinas, pagaba el seguro médico, las cosas sin glamour que nadie publica en Instagram. Las comidas en casa de Elena se hicieron más frecuentes. Laura volvía a menudo diciendo, «Mamá, deberías ver su bodega. Tiene botellas que valen 2.000 euros». Oh. Acaba de volver de París. Se alojó en un hotel de 5 estrellas con vistas a la Torre Eiffel. Y escondida en cada historia, había una comparación. Elena va a París. Yo me quedo en mi pequeña ciudad. Elena bebe vinos caros. Yo bebo zumo de Tetrabric. Elena viste de diseñador. Yo remiendo mi ropa vieja. Pero lo peor no era el dinero ni los regalos. Era el veneno envuelto en palabras de azúcar. Ana, trabajas demasiado. ¿Nunca te tomas vacaciones?, preguntó Elena durante una comida familiar. Una mujer debe cuidarse. Siempre digo que si no te valoras a ti misma, nadie más lo hará. Como si yo eligiera las dificultades, como si disfrutara de no descansar nunca. Otra vez, sonrió levemente y dijo, Laura me contó que tienes un pequeño negocio de distribución de material de oficina. ¡Qué adorable! Me encantan esas pequeñas empresas familiares. Tienen un aire tan encantador. Pequeño negocio. Cada palabra perforaba mi orgullo como una aguja. Lo peor es que Laura nunca me defendió. Se reía con ella, asintiendo como si realmente creyera que mi vida era pequeña, insignificante, indigna de respeto. Hasta que una noche, cenando en su casa, 2 años después de su boda, Elena dijo algo que, en retrospectiva, debería habérmelo dicho todo. Laura, el mayor legado que podemos dar a nuestros hijos no es el dinero, es el ejemplo de independencia, resiliencia y éxito hecho a sí mismo. Laura me miró solo por un segundo. Vi algo parpadear en sus ojos. Vergüenza, quizás decepción. No pude saberlo, pero me dolió el corazón porque yo le había dado todo. Tiempo, dinero, sueños, mi vida. Y sin embargo, en su mente, moldeada por la influencia de esa mujer, yo no le había dado lo más importante de todo. Un modelo a seguir. Lo que Laura no sabía era que la historia perfecta de Elena era una máscara, brillante por fuera, hueca por dentro. Cuando descubrí la verdad, todo encajó. Su arrogancia, sus pullas sutiles, su constante necesidad de demostrar su valía, todo eran síntomas de lo que escondía. Pero en aquel entonces, yo todavía era la madre invisible, eclipsada por el falso brillo que mi hija adoraba. Esa oscuridad solo se disipó cuando finalmente encontré la fuerza para encender la luz y revelar lo que había detrás. El viernes por la mañana, me desperté con una claridad que no había sentido en años, como caminar en la niebla durante tanto tiempo que olvidas que estás perdida, hasta que una fuerte ráfaga de viento se lo lleva todo, y de repente, puedes ver el camino. Apenas había dormido. Toda la noche repetí cada palabra de esa cena. No es como tú, mamá. La voz de Laura resonaba en mi mente como un disco rayado. Pero bajo el dolor surgía otro sentimiento, algo que no había sentido en años, ira. No del tipo salvaje y gritón, sino una ira fría y afilada que te da concentración. Me levanté a las 6 de la mañana,
Preparé café solo, sin azúcar, y me senté en la pequeña mesa de la cocina donde había planeado toda mi vida. Abrí mi viejo portátil, ese del que Laura siempre se burlaba, y entré en mi cuenta bancaria. Era hora de enfrentarse a los números. Cogí mi cuaderno y empecé a anotar cada gasto, cada transacción, cada pago automático que había hecho a lo largo de los años. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de furia. Matrícula del colegio privado para los 2 niños, 3.200 euros por cada uno, 6.400 en total cada mes durante 4 años, 38.200 euros al año. Seguro médico familiar, 2.180 euros mensuales durante 3 años, 78.480 euros. El préstamo del piso que les había regalado, 80 pagos restantes de 2.340 euros cada uno, 187.200 euros. El coche que había pagado, 68.000 euros al contado hacía 2 años. Gastos de comunidad con los que ayudé temporalmente justo después de su boda. 890 euros al mes durante 28 meses, 24.920 euros. La compra del supermercado con la que colaboraba cuando andaban justos, unos 800 euros casi cada mes, sumando aproximadamente 25.000 euros. La cuota del gimnasio de Laura por motivos de salud, 240 euros mensuales, 8.640 euros. Las clases de inglés de Carlos, 580 euros al mes, 20.880 euros. Las clases de ballet de Julia, 420 euros mensuales, 15.120 euros. Me recosté en la silla, mirando el cuaderno. En total, había pagado más de 735.000 euros, desaparecidos como si yo fuera un cajero automático andante. Y Laura ni siquiera lo sabía. ¿Qué facturas, mamá? Esa pregunta resonó en mi cabeza de nuevo. Cogí el teléfono y llamé al banco. Cancelé cada pago automático, cada autorización de transferencia. El empleado preguntó: «Señora, ¿está segura? Podría ser un error». «Estoy segura», dije con calma sin un atisbo de duda. Luego, me di una ducha. El agua caliente corría por mi espalda, lavando no solo el cansancio, sino también años de aguante silencioso. Cuando salí, me miré en el espejo empañado. La mujer de 68 años que me devolvía la mirada tenía el pelo plateado, que siempre me pareció bonito, aunque Laura insistiera en que me lo tiñera. Arrugas alrededor de los ojos talladas tanto por la risa como por las lágrimas silenciosas, y unas manos fuertes y encallecidas. «No soy invisible», le dije a mi reflejo. Solo dejé que me trataran así. A las 10 de la mañana, me reuní con Teresa en nuestra cafetería de siempre, cerca de la distribuidora. Era mi amiga desde hacía más de 30 años, desde antes de que Daniel falleciera. En cuanto me vio, se rió. «Esa cara, o te ha tocado la lotería o has tomado una gran decisión». «Una muy grande», respondí, removiendo su capuchino distraídamente. Entonces se lo conté todo. La cena, las palabras de Laura, el dinero que había invertido en sus vidas y cómo lo había cancelado todo. Teresa se quedó en silencio un segundo y luego soltó una carcajada. «Por fin, pensé que ibas a dejar que esa chica te dejara seca hasta el final». «Fui tan estúpida, Teresa. Estúpida durante años». «No», dijo ella, tomándome la mano. «Solo estaba siendo madre. Las madres lo dan todo, hasta la última gota. Pero en algún momento tienes que entender que darlo todo no siempre es amor. A veces es autodestrucción». Esa frase me caló hondo. Autodestrucción. Exactamente. Había criado a una hija que no entendía el valor de nada, que pensaba que todo simplemente aparecía, que despreciaba a su propia madre porque nunca tuvo que luchar por nada. «¿Y ahora qué?», preguntó Teresa. «No diré una palabra», dije, sorbiendo el café amargo. «Quiero ver cuánto tarda en darse cuenta de que el grifo se ha secado, a ver si corre a ver a su suegra perfecta». Teresa arqueó una ceja, sonriendo con picardía. «Esto va a ser divertido». «Sí», asentí. «Pero esta vez yo no soy el personaje secundario». Algo nuevo se agitaba dentro de mí. No era amargura ni venganza, sino justicia. Era hora de demostrarle a Laura, y a mí misma, que yo no era la mujer que simplemente existía. Había construido una carrera de la nada. Había criado a mi hija sola. Había cargado con sus sueños,
sus estudios, su piso, su coche, todo con mi esfuerzo, sudor y sacrificio. Y ahora me detendría. Quería ver si ese castillo podía mantenerse en pie cuando sus cimientos desaparecieran, porque hay una cosa que Laura no entendía. Había olvidado quién había estado sosteniéndolo todo para ella. Le di 3 semanas. 3 semanas hasta que llegara el primer recibo, y yo estaría allí, no con aire de superioridad, sino convencida de que a veces la mayor lección que puedes enseñar a alguien a quien amas es dejarle afrontar sus propias consecuencias. 22 días. Eso es exactamente lo que tardó en estallar la primera bomba. Estaba revisando el inventario en la empresa cuando sonó mi teléfono. El nombre parpadeó en la pantalla. Laura. Mi corazón dio un vuelco, un reflejo que solo una madre puede tener cuando su hija llama. Respiré hondo y contesté. Mamá, algo va mal. ¿Qué pasa? Pregunté, mientras seguía anotando cifras en mi cuaderno, fingiendo calma. Han llamado del colegio. Dicen que la matrícula de los niños lleva 3 semanas de retraso y que hay una multa por demora. ¿No tenías puesto el pago automático? Así que, en su mente, todo seguía siendo automático, como si el dinero saliera de la nada. Sí, lo tenía, dije, hojeando un albarán. Pero lo cancelé. Al otro lado se hizo el silencio. ¿Lo cancelaste? ¿Cómo pudiste hacerlo sin avisarme? De la misma manera que tú me comparaste con tu suegra sin avisarme, respondí, con la voz más fría de lo que esperaba. Mamá, por favor, se trata de los niños. Se sentirán humillados si ponen sus nombres en el tablón de anuncios del colegio. El corazón se me encogió al pensar en Carlos, el lector silencioso, y en Julia, la pequeña artista a la que le encantaba presumir de sus dibujos de colores. Por un momento, casi cedí, pero entonces recordé la sonrisa burlona de Laura, los años en los que fui invisible. Laura, tienes 45 años. Tienes una carrera, un marido y 2 hijos adolescentes, dije lentamente. La matrícula son 3.200 euros por cada uno. ¿No podéis tú y Miguel haceros cargo de 6.400 euros al mes para vuestros propios hijos? Sabes que vamos justos de dinero, mamá. Miguel todavía le debe a su madre el préstamo del coche con el que nos ayudó. Me quedé helada. ¿Su madre le ayudó? ¿Te refieres a Elena? Sí, Elena. Nos ayudó a comprar el coche. Con intereses, supongo. Laura dudó. Un 5% mensual. Dijo que es para enseñarnos responsabilidad financiera. Solté una risa seca y amarga. ¿Y qué hay de la matrícula, el seguro, el piso, el coche, el gimnasio? ¿Quién crees que pagó todo eso? Yo. Y nunca cobré un céntimo de interés. Ni siquiera pedí un gracias. Al otro lado, Laura empezó a llorar. Mamá, por favor, no hagas esto. Si no pagamos, el colegio retendrá los expedientes de los niños. A partir de ahora, dije con firmeza, harás lo que hace toda mujer adulta. Siéntate con tu marido, revisad vuestros gastos, recortad lo que tengáis que recortar y pagad vuestras facturas, o pídeselo a tu suegra perfecta. Elena no va... ¿Qué? La interrumpí. Nada, olvídalo. Pero no lo olvidé. Había algo en su tono. Podía notar que Laura ocultaba algo. ¿Cuántas veces le has pedido dinero prestado? Pregunté. Eso no es relevante. Sí lo es. ¿Cuántas? Tras unos segundos de silencio, suspiró. 2 veces. Una para arreglar la cocina y otra para comprar un frigorífico. Y te prestó el dinero con intereses. Un 5% mensual y todavía lo estáis pagando. Nos quedan 6 meses. 10.000 euros cada mes. Se me encogió el pecho. 60.000 euros de deuda con su suegra mientras yo había pagado todo sin pedir nada a cambio. Bueno, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, Laura. Llama a Elena, pídele más prestado, aprende esa responsabilidad financiera de la que tanto habla. Mamá, por favor... Su voz temblaba. No dije nada. Colgué. Apoyé la frente en el escritorio, intentando respirar. Dolor, ira, alivio y culpa se arremolinaban dentro de mí. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Mamá, tenemos que hablar. No podemos dejar las cosas así. No respondí. Esa noche llamó Teresa. ¿Y bien? ¿Ya se ha dado cuenta? Sí. ¿Y tú estás bien? Miré por la ventana. Afuera, la vida seguía.
Niños riendo. Coches pasando. El mundo ajeno a la tormenta silenciosa que había dentro de mí. Estoy bien, dije. Estaba cansada, dolorida, pero en paz, porque por fin había soltado una carga que nunca fue mía. A veces amamos tanto que nos olvidamos de enseñar, y enseñar duele, tanto para el maestro como para el alumno, pero es necesario. Laura tenía que caer para aprender a levantarse. No esperaba que sucediera tan pronto. La prima de Teresa, que trabajaba como camarera en un restaurante de lujo del centro, me envió un mensaje 2 días después. Ana, tu hija está aquí con esa mujer rubia de la foto que me enseñaste. Parecen serias. Se me revolvió el estómago. Laura había acudido a Elena, tal como predije. Le respondí, ¿puedes oír lo que dicen? Lo intentaré. Su mesa está cerca de la barra. Me quedé mirando el teléfono durante 20 largos minutos. Entonces llegó su largo mensaje. Nuria, la prima de Teresa, tenía un oído finísimo. Dijo que Laura llegó nerviosa. Pidió una copa de vino, algo que solo hacía cuando estaba desesperada. Elena apareció, impecable como siempre. El pelo perfectamente peinado, unas gafas de sol sobre la cabeza, las uñas cuidadas golpeando el borde de su copa de Chardonnay. La conversación empezó con trivialidades. Los niños, el trabajo de Miguel, charlas sin importancia. Entonces, Laura finalmente reunió el valor. «Elena, necesito pedirte ayuda», dijo con la voz temblorosa, según Nuria. «Por supuesto, querida. ¿Qué ocurre?», sonrió Elena, esa sonrisa fría y sabionda de quien ya sabe lo que viene. «Mi madre nos ha cortado todo el apoyo económico que nos enviaba, sin previo aviso. Ahora estamos ahogados en facturas. La matrícula de los niños, las tarjetas de crédito, el préstamo del coche de Miguel. Son unos 8.400 euros, y tengo que conseguirlos para el viernes». Laura retorcía la servilleta en sus manos, su desesperación ahora cuantificada en cifras. Elena dio un sorbo lento al vino, saboreando no el sabor, sino el momento, el poder de que te supliquen. «Ya veo», dijo dulcemente, demasiado dulcemente. «Pero Laura, ¿no crees que ya es hora de que aprendáis a vivir con vuestros propios ingresos? Tú y Miguel sois adultos». Las mismas palabras que yo había dicho una vez, pero en sus labios se convertían en cuchillos afilados. Lo sé. Es solo una mala racha. En cuanto Miguel consiga ese ascenso... «Laura», la interrumpió Elena, dejando la copa con un chasquido seco. «Tu madre te malcrió, y ahora estás pagando el precio». Cuando leí esa parte del mensaje de Nuria, tuve que sentarme. Me ardían los ojos. Yo la malcrié. Yo arruiné a mi propia hija. Pero puedes ayudarme, ¿verdad? Siempre dices que la familia lo es todo. Sí, la familia lo es todo. Elena hizo una seña al camarero para pedir más vino. Pero la verdadera ayuda no es dar dinero, es enseñar responsabilidad. Nuria dijo que la cara de Laura se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban. «Elena, por favor. Solo 8.400 euros. Te prometo que te los devolveré». Siguió un largo silencio. Elena sacó un bolso de Prada de su silla, cogió el móvil y tecleó durante unos segundos que debieron parecerle horas a Laura. «Está bien», suspiró, como si realizara un gran acto de generosidad. «Te transferiré 2.000 euros ahora mismo. Es todo lo que puedo hacer. Tengo mis propias obligaciones, ¿entiendes?» 2.000, cuando Laura necesitaba 8.400. ¿Eso es todo? La voz de Laura era apenas un susurro. «Cariño, yo también tengo facturas e inversiones. Necesitaré que me los devuelvas en 30 días con el ajuste habitual». Laura se puso pálida. ¿El 5% de interés? Exacto, la tarifa estándar, querida. En 30 días me devolverás 2.100 euros. ¿Te parece bien? Yo le había dado a mi hija cientos de miles de euros sin cobrarle jamás un céntimo, mientras esa mujer le prestaba 2.000 y exigía 100 de más. «Lo intentaré», dijo Laura, con la voz quebrada. Según Nuria, se quedaron otros 20 minutos. Elena no paró de hablar de cómo construyó todo de la nada, de la independencia, de que el mundo no regala nada. Cada palabra hería el orgullo de mi hija, cada frase una comparación sutil conmigo. «Tu madre te protegió demasiado de la realidad. Ahora estás aprendiendo por las malas», concluyó Elena.
Pagó la cuenta de 340 euros, solo en vino y aperitivos, con una tarjeta de crédito dorada. Pero algún día verás que esto es bueno para ti, dijo, con un tono azucarado pero venenoso. Cuando Nuria terminó de contármelo todo, me quedé inmóvil en el sofá durante casi una hora, asimilándolo todo. Laura, mi hija, había acudido a esa mujer en busca de ayuda, había sido humillada por mi culpa, y se había ido con unos míseros 2.000 euros más intereses. Yo lo había dado todo, sin esperar más que amor. Y sin embargo, esa mujer estaba en un pedestal como el símbolo de la fuerza. Pero algo en su excusa me molestaba. Elena afirmaba que su empresa se estaba reestructurando, invirtiendo. Una excusa conveniente para no prestar más. Llamé a Teresa. Teresa, ¿todavía conoces a Morales, ese contable que trabaja con empresas de cosméticos? Sí, ¿por? Necesito que averigües algo por mí. Sobre Elena, le expliqué brevemente. Una mujer que presumía de riqueza y éxito, pero que solo podía prestar 2.000 euros y cobrar intereses de usurero. Algo no cuadraba. Ana, ¿qué estás planeando ahora? Se rió Teresa por teléfono. Nada dramático, dije, mirando por la ventana mientras el atardecer pintaba los edificios de naranja. Solo quiero saber quién es realmente la mujer que mi hija idolatra. Tenía un presentimiento, y si estaba en lo cierto, todo estaba a punto de cambiar. 2 días después, Teresa llamó. Ana, siéntate. Lo que te voy a contar te va a dejar de piedra. Elena es un fraude, una ilusión perfecta. Casi se me cae la taza de café. Estaba sentada en la vieja silla de madera de mi porche. La luz del sol de la tarde era cálida en mi cara, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Empieza por el principio. Teresa respiró hondo. Morales me enseñó los registros. También hablé con 3 proveedores de belleza natural. Esa empresa está ahogada en deudas, casi 800.000 euros, rozando el millón. Me quedé helada. ¿Cómo puede una empresa que vende productos en todas las farmacias acabar así? Pésima gestión, dijo Morales. Elena no construyó nada. Lo heredó todo de su padre, Arnaldo, dueño de 3 fábricas de cosméticos. Murió en 2003 y se lo dejó todo a su única hija. Recordé ese nombre. Había visto la vieja placa en la oficina de Elena. Industrias Arnaldo, 1978. Nunca le había prestado atención. Y luego se pulió toda la fortuna, continuó Teresa. En 2019, Elena abrió 3 boutiques de lujo en los principales centros comerciales. Los costes de reforma, mobiliario y personal ascendieron a cientos de miles, pero las ventas fueron solo la mitad de lo que proyectó. Déjame adivinar, dije en voz baja. Las cerró todas. Exacto. En 2022, las 3 tiendas quebraron. Está hasta el cuello de deudas con proveedores y préstamos bancarios. Ahora solo hace malabares con nuevas deudas para pagar las antiguas. Abrí mi cuaderno y empecé a anotar cada detalle. ¿Y ese piso de lujo en el que vive? De alquiler, 3.800 euros al mes, y lleva 2 meses de retraso, según el amigo de Nuria que trabaja en la inmobiliaria. De alquiler. Me quedé atónita. ¿Sí? Y el coche de lujo todavía debe 78.000 euros. La ropa y las joyas de diseño, todo a plazos. 4 tarjetas de crédito al máximo, con una deuda acumulada de unos 20.000 euros. Miré a lo lejos. La imagen de la mujer perfecta que mi hija había admirado se hizo añicos en mi mente como un castillo de arena barrido por la marea. Y ese chalet en Marbella del que siempre presume, no es suyo, es de su excuñada. Elena lo pide prestado cada vez que la mujer está fuera de la ciudad, y luego publica fotos en Instagram como si fuera suyo. Cada palabra que Teresa decía encajaba. Ahora entendía por qué le cobraba intereses a su propio hijo. ¿Por qué solo pudo prestarle a Laura 2.000 euros? ¿Por qué su glamour siempre conllevaba esa tensión oculta? Teresa, ¿puedes imprimírmelo todo? Documentos, artículos, extractos, todo. Ya te lo he enviado por correo. Hay un artículo del Diario Económico sobre el cierre de sus tiendas, además de las demandas de los proveedores. Abrí el móvil y vi 15 archivos. Leí cada uno como si estuviera montando un informe clasificado. Un artículo de 2022 se titulaba Belleza Natural cierra 3 tiendas de lujo tras perder 1.200.000 euros. Una foto mostraba a Elena de pie frente a una tienda, forzando una sonrisa de confianza.
Otro archivo detallaba una demanda de un proveedor que exigía 240.000 euros en materiales impagados. Incluso había quejas de empleados por retrasos en los salarios. Ana, ¿sigues ahí?, preguntó Teresa. Aquí estoy, procesándolo todo. ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta me hizo dudar. Mi primera reacción fue de ira hacia la mujer que había envenenado la mente de mi hija, que se había burlado de mí, que vivía de mentiras. Pero luego surgió un pensamiento más frío y claro. Lo guardaré, dije. Por ahora. ¿Guardarlo para qué? Porque esta información es valiosa, y la usaré cuando sea el momento adecuado. Ana, estás tramando algo otra vez, ¿verdad? No sé si lo llamaría un plan. Solo sé que es hora de que la verdad salga a la luz. Laura necesita saber quién es realmente la mujer a la que adora. Esa tarde organicé cada documento en una carpeta. La dividí en secciones: deudas, demandas, engaños, fachadas. Cada página era una prueba. Cada foto, una acusación. Esa noche, en la cama, no podía dejar de pensar. Elena había construido una ilusión completa. Empresaria de éxito, suegra perfecta, y Laura se lo había creído por completo. Pero no hacía esto por venganza. Lo hacía por la verdad, porque quería que mi hija se diera cuenta de que la luz que perseguía no era más que un foco. Quería que viera que yo, la mujer a la que menospreciaba, era la que había construido algo real, con fuerza, honor y mis propias manos. A la mañana siguiente, Laura me envió un mensaje. Mamá, he conseguido cubrir la mitad de la matrícula. Elena me ha prestado el resto y se lo devolveré poco a poco. Los niños no tendrán que pasar vergüenza. Leí el mensaje 3 veces. Elena le había prestado el dinero como si fuera un gran favor. 2.000 euros con un 5% de interés. No respondí. Simplemente guardé el mensaje, otra pieza del rompecabezas para lo que estaba por venir, porque había tomado una decisión. Muy pronto invitaría a todos a cenar. Laura, Miguel, los niños y Elena. Una cena donde la verdad sería el plato principal. Allí, las máscaras caerían. La mujer perfecta sería expuesta por los hechos, por los números, por documentos que no se podían negar. Y yo, la madre invisible, finalmente mostraría mi verdadero valor. No con gritos, no con rabia, sino con la luz de la verdad. Porque a veces, la venganza más profunda no es el ruido. Es encender la luz en una habitación oscura y dejar que todos vean lo que han estado fingiendo no notar. 63 días después de aquella fatídica noche, un sábado por la tarde, sonó el timbre de mi puerta. Estaba en la cocina horneando un bizcocho de maíz con la vieja receta de mi madre, de esos con un toque de anís, y supe que la cena estaba a punto de empezar. El dulce olor a bizcocho llenaba la casa. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir la puerta, pensando que era Teresa que traía las bromelias que me había prometido el día anterior. Pero cuando abrí, era Laura la que estaba allí. Tenía un aspecto completamente diferente. El pelo recogido de cualquier manera, la cara sin maquillar, ojeras bajo los ojos. Su blusa de lino estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella. Y en sus manos traía un ramo de rosas envuelto en papel de seda con un lazo dorado, de los caros, de los que sabía que no podía permitirse. «Hola, mamá». Su voz era débil, casi un susurro. Me quedé en el umbral, sin invitarla a pasar de inmediato. El corazón se me encogió, el reflejo de cualquier madre, pero mi mente se mantuvo fría, clara. «Mamá, ¿puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró lentamente, sus ojos recorriendo la casa como si fuera un territorio desconocido. Extraño, la verdad. ¿Cuántas veces había estado aquí en los últimos años? 5, 6, y siempre con prisa. «Hola, mamá, solo cojo unas cosas. Tengo que irme». Luego el familiar. «Nos vemos la semana que viene». Una semana que nunca llegaba. «Siéntate», le dije, señalando el sofá. «¿Un café?» «No, gracias». Se sentó en el borde del sofá, agarrando el ramo como si fuera un salvavidas. «Te he traído flores». Cogí el ramo. Precioso. Caro. Probablemente unos 180 euros, del tipo que sabía que no le sobraban. Lo dejé sobre la mesa sin buscar un jarrón. «¿Qué necesitas?», pregunté, todavía de pie. «Mamá, por favor, siéntate». Me senté frente a ella, con los dedos entrelazados, esperando. Laura respiró hondo, mirando al suelo.
luego al techo, luego a sus propias manos, evitando mis ojos. He venido a disculparme por lo de esa noche. Dije cosas que no debería haber dicho. Estaba cansada. No lo decía en serio. No, dije fríamente. Dijiste exactamente lo que pensabas. La gente solo se sincera cuando está cansada de fingir, no cuando miente. Levantó la vista, con los ojos ya húmedos. Eso no es verdad, mamá. Estaba influenciada. Elena hablaba tanto de cómo construyó todo ella sola. Y yo le creí. Le creíste. Y entonces me comparaste con ella. Decidiste que yo era inferior, ¿no? No, no es lo que yo... Sí lo es, Laura. Me incliné hacia adelante. Te reíste en mi cara, delante de tu marido, de tus hijos. Dijiste que no había logrado nada, que solo existía. Una lágrima rodó por su mejilla. Sé que me equivoqué. Lo siento. Silencio. El reloj marcaba el tiempo con constancia. Entonces pregunté, ¿por qué estás aquí de verdad, Laura? Porque eres mi madre y... ¿Cuánto debes? Se quedó helada, las palabras atrapadas en su garganta. Volví a preguntar, ¿cuánto debes? Sus hombros se hundieron. Unos 27.000 euros en los últimos 2 meses. Detalles. Mamá, ¿de verdad es Sí. Desbloqueó el móvil con dedos temblorosos y me lo pasó. La pantalla estaba llena de números en rojo. Matrícula, 6.400 euros, 2 meses de retraso. Tarjeta de crédito, 4.830 euros, solo pagos mínimos. Préstamo del coche, 3.700 euros, 2 cuotas atrasadas. Gastos de comunidad, 1.780 euros, también 2 meses de retraso. Supermercado, 2.100 euros en la tarjeta del establecimiento. Y una línea más. Elena Pfizer, 100 euros. ¿Qué es esto? El dinero que le pedí prestado. 2.000 de capital, 100 de intereses, vence la semana que viene. Elena te decepcionó, ¿verdad? Dije, no pregunté. Se quedó en silencio. Sus ojos lo decían todo. Fuiste a suplicarle, te humilló, y te fuiste con unas migajas. Incluso te cobró un 5% de interés como si fueras una inversión. Mamá dijo que su empresa está pasando por un mal momento, que se están reestructurando. Sé que usa esa excusa con todo el mundo. Fui a la cocina y apagué el horno. El bizcocho estaba listo. Lo dejé enfriar y volví. Laura, ¿has venido aquí por dinero? Bajó la cabeza. He venido a disculparme. Y también... Sí, necesito ayuda. Mamá, el colegio está a punto de anular la matrícula de los niños. Carlos está avergonzado. Ni siquiera quiere ir porque sus amigos le preguntan por qué se perdió la excursión. Julia tuvo que dejar el ballet porque no podía pagarlo. Se me encogió el pecho. Pensar en esos niños me dolía, pero no podía ceder. No esta vez. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame. Solo esta vez. Te lo prometo. ¿Prometer qué? ¿Que me respetarás? ¿Que estarás agradecida? ¿Que dejarás de compararme con otra persona? ¿O solo hasta la próxima vez que se te olvide? Mamá, yo no soy así. Sí lo eres. Solo te acuerdas de mí cuando necesitas algo. Mi voz tembló por primera vez en nuestra conversación. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para preguntar cómo estaba, no para pedir dinero? No dijo nada. Contéstame, Laura. ¿Cuándo? No me acuerdo. Exacto. Porque ha pasado demasiado tiempo. Me puse de pie. Tienes 45 años. Tienes un máster, un trabajo, un marido. Ambos ganáis un buen dinero, pero no sabéis administrarlo. ¿Crees que para mí fue más fácil? Tenía 35 años, viuda, con una hija de 12 y una tienda ahogada en deudas. Mamá, lo sé. No, no lo sabes. Nunca lo has sabido. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta calculando facturas? ¿Cuántas veces renuncié a pequeñas alegrías para que tú pudieras estudiar? ¿Cuántas oportunidades, viajes, amistades sacrifiqué solo para que tú tuvieras lo que otros tenían? Mamá, por favor, para. Levanté la mano. Dijiste que Elena construyó todo por sí misma, y yo no. Pues ahora, Laura, construye tú por ti misma. Sola.
Sus sollozos llenaron la habitación. ¿Quieres que acabe en la calle? ¿Quieres que mis hijos sufran? Me volví hacia ella. No. Quiero que madures. Quiero que aprendas. ¿Aprender qué? Que nada cae del cielo. Que el respeto se gana. Que la dignidad no vive en pisos de lujo o coches nuevos, sino en el carácter, en saber quién está de verdad a tu lado. Se quedó en silencio un momento. Luego cogió su bolso. ¿Así que eso es todo? ¿No me vas a ayudar? Su voz temblaba con una mezcla de ira y desesperación. Bien, dije. Entonces te las arreglarás tú sola. De acuerdo. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. ¿Has cambiado, mamá? No, dije en voz baja. Solo he dejado de ser invisible. Y entonces se fue. 3 meses y medio después de esa dolorosa noche, estaba lista. Pasé una semana entera limpiando, fregando cada rincón de la casa. Saqué mi mantel de lino beige, el que guardaba para ocasiones especiales. Fui al mercado a comprar ingredientes frescos, solomillo, patatas, espárragos y todo lo que necesitaba para el postre de chocolate que tanto gustaba a mis nietos. La cuenta fue de 340 euros, dinero que gané yo misma, no prestado a nadie. El jueves por la tarde, envié un mensaje de voz a nuestro grupo familiar de chat, ese que Laura había creado hacía años pero que llevaba mucho tiempo en silencio. Hola a todos. Os invito a cenar a mi casa este sábado a las 7 de la tarde. Laura, Miguel, Carlos, Julia y también Elena. Tengo algo importante que decir. Espero que podáis venir todos. 10 minutos después, Laura respondió. Mamá, ¿por qué está invitada Elena? Lo entenderás esa noche. Miguel escribió un breve mensaje. Allí estaremos, señora Ana. Elena tardó 2 horas en responder. ¡Qué sorpresa! Querida Ana. Por supuesto, será un honor asistir. Un honor. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Sábado por la mañana. Me desperté a las 6, me duché, me lavé el pelo y me puse un poco de crema. Me puse los pantalones negros que había comprado hacía 6 meses pero que nunca había usado, una blusa de seda blanca y unos pendientes pequeños. Me miré en el espejo. Ana, 68 años. El pelo plateado suelto. Arrugas alrededor de los ojos, pero una mirada más fuerte que nunca. Hoy es el día en que todo termina, le dije a mi reflejo. La casa estaba impecable cuando llegaron. Primero vinieron Miguel con Carlos y Julia. Los niños me abrazaron con fuerza. ¿Cómo los había echado de menos? Carlos había crecido y Julia tenía un corte de pelo nuevo. Abuela, huele de maravilla. He hecho vuestra tarta de chocolate favorita, dije. Julia sonrió y esa sonrisa me alivió el corazón. Laura llegó después, sola. Parecía tensa, sus ojos iban de un lado a otro de la habitación. Me saludó rápidamente y se quedó cerca del sofá, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. A las 7:15 sonó el timbre. Elena entró como si asistiera a una gala, vestido azul real, tacones altos y una nube de perfume denso que llenó el aire. Su pelo y maquillaje eran impecables, la máscara perfecta. Ana, tu casa es tan acogedora, dijo, mirando alrededor. Lo mantienes todo tan sencillo. Qué encantador. Gracias por venir, Elena. Por favor, siéntate. La cena está lista. Puse la mesa con cuidado. Solomillo en salsa de vino tinto, patatas asadas, espárragos salteados, ensalada y una botella de vino tinto de 120 euros, comprada solo para esta noche. Sencillo pero elegante. Vaya, Ana, esto tiene una pinta increíble, dijo Miguel con sinceridad. Las ocasiones especiales merecen una preparación especial. Comimos tranquilamente durante unos 20 minutos. Los niños hablaban del colegio, Miguel del trabajo y Elena divagaba sobre su viaje de negocios a Colorado, que obviamente era inventado. Esperé. Cuando se sirvió el postre y todos elogiaban la tarta, me levanté. Voy a preparar café. Miguel, ¿puedes cogerme el sobre que está en la estantería? Parecía confundido, pero hizo lo que le pedí, trayendo un sobre marrón grande y pesado. Lo puse en el centro de la mesa. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Laura con la voz temblorosa. La verdad, dije. Abrí el sobre y saqué los papeles que contenía. Estos últimos meses he hecho lo que debería haber hecho hace años,
Investigar. Esparcí los documentos por la mesa. Extractos, recibos, listas de gastos. Este es el registro de todo lo que he pagado por vosotros durante los últimos 20 años. La cara de Laura se puso pálida. Universidad, 85.000 euros. Máster, 38.000. Entrada del piso, 100.000. Coche, 68.000. Y a lo largo de los años, matrículas, seguros, vivienda, comida, he pagado unos 735.000 euros. En total, dije lentamente, alrededor de 1.000.000 de euros. Cada céntimo ganado por mí, con trabajo, ahorro y sacrificio, sola. Las lágrimas corrían por la cara de Laura. Miguel miraba los números, atónito. Mamá, no sabía que era tanto. No lo sabías porque nunca preguntaste. Saqué unos cuantos papeles más. Pero la parte más interesante está aquí. Los ojos de Elena se endurecieron. ¿De qué estás hablando?, exigió. Estoy hablando de la verdad, Elena. Puse otro montón de papeles sobre la mesa. Durante años has contado a todo el mundo que construiste todo desde cero, que Belleza Natural era tu creación. Pero la verdad es que lo heredaste todo de tu padre, Arnaldo Pfizer. La empresa, las fábricas, todo. Su cara se congeló. Y la gestionaste terriblemente. Aquí está la demanda. 800.000 euros de deuda con proveedores. 3 tiendas cerradas con una pérdida de 1.200.000 euros. Empleados sin pagar. Facturas acumulándose. Elena se puso de pie de un salto. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, la interrumpí, cuando has usado mentiras para menospreciar a otros. La miré directamente, mi voz tranquila pero afilada como el cristal. Envenenaste la mente de mi hija. Le hiciste creer que yo no valía nada porque no presumía de riqueza, no viajaba a París, no vestía de diseñador. Puse la última hoja sobre la mesa. Ese piso en el que vives, de alquiler, con 2 meses de retraso en los pagos. El coche de lujo, 78.000 euros todavía por pagar. La ropa de diseño, todo a plazos. Tarjetas de crédito, más de 12.000 euros de deuda acumulada. Cada frase aterrizaba como una bomba en la mesa. No eres rica, Elena. Estás en bancarrota, sobreviviendo de una ilusión, cobrando a tu propio hijo intereses desorbitados, solo para mantener una fachada que ya se está resquebrajando. Su cara pasó del blanco al rojo. Le temblaban las manos. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me atrevo porque es la verdad. Por primera vez mi voz se alzó. Durante años me llamaste pequeña, dependiente, débil. Hiciste que mi hija se avergonzara de su propia madre. Y todo eso se construyó sobre una mentira. Miré alrededor de la mesa, encontrando cada mirada. Yo no heredé nada. No le debo un céntimo a nadie. Cada euro que tengo me lo he ganado. Y eso, Elena, es algo que tú nunca podrás decir. El aire se espesó con la tensión. Elena agarró su bolso, con las manos temblando tanto que casi se le cae. No me voy a quedar aquí a escuchar esto. Esa es tu elección, dije, señalando hacia la puerta. Salió furiosa, dando un portazo. La habitación se sumió en un silencio incómodo. Ahora, dije en voz baja, volviéndome hacia Laura, ya sabes quién construyó de verdad todo por sí misma. Después de que Elena se fuera, el silencio perduró. Carlos y Julia me miraban con los ojos muy abiertos, sin poder comprender aún lo que habían presenciado. Miguel estaba pálido, agarrado al borde de la mesa, mirando los documentos como si fueran pruebas en un juicio. Y Laura, mi hija, se derrumbó en lágrimas, cubriéndose la cara con ambas manos. Abuela. La vocecita temblorosa de Julia rompió el silencio. Tú lo pagaste todo. ¿Por nosotros? La miré. 12 años, ojos marrones brillantes. Sí, cariño. Lo hice porque os quiero. ¿Pero por qué? ¿Por qué casi nunca veníamos a verte?, preguntó, mientras las lágrimas rodaban por sus suaves mejillas. Me arrodillé a su lado, sosteniendo sus manitas. Porque cuando quieres, a veces das sin esperar nada a cambio. Pero hay una diferencia, Julia, entre dar por amor y dejar que otros te traten como si fueras invisible. Carlos, más tranquilo y ya con voz de mayor, preguntó. Entonces, ¿la abuela Elena mintió sobre todo?
Miguel respondió antes de que yo pudiera. Su voz era pesada por la vergüenza. Sí, hijo. Mintió. Me miró, con los ojos vidriosos. Señora Ana, le juro que no lo sabía. De verdad pensaba que mi madre era perfecta. Lo sé, dije suavemente. Pero a veces las apariencias engañan a todo el mundo. Tu madre construyó una imagen tan impecable que ni siquiera tú podías ver las grietas. Miguel bajó la cabeza. Siento mucho cómo te trató, por todo lo que dijo. Debería haberte defendido. No necesito una disculpa en su nombre, dije amablemente, sirviendo café para todos. El calor de la taza me estabilizó. Cada uno es responsable de sus propios actos. Laura levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Parecía 10 años mayor en 10 minutos. Mamá, carraspeó. ¿En total, 1 millón de euros? Sí. Yo nunca lo pensé. Nunca pregunté de dónde sacabas el dinero. Simplemente lo cogía. Dios, he sido tan egoísta. Respiré hondo. Este era el momento que había imaginado innumerables veces. Podría haberla aplastado con la culpa, hacerle sentir el dolor que una vez sentí, pero no quería eso. Cariño, dije suavemente, mi voz cansada pero amable. Te malcrié, te protegí, te lo di todo, y al hacerlo, te enseñé la lección equivocada, que nunca tenías que luchar por nada. Laura sollozó, y luego se arrodilló ante mí como hacía cuando era una niña pequeña. Mamá, te traté fatal. Dije cosas crueles. Te menosprecié mientras tú me lo dabas todo. Puse mi mano en su mejilla. Eres mi hija. Lo haría todo de nuevo, pero de forma diferente. No quiero tu dinero, Laura. Nunca lo quise. Solo quiero una cosa. ¿Qué es, mamá? Quiero que madures. 2. Que aprendas a vivir con tus propios ingresos. Los de Miguel y los tuyos, no los míos. Miguel se adelantó. Prometo que recortaremos nuestros gastos, equilibraremos las cosas, viviremos dentro de nuestras posibilidades, lo prometo. Bien. Asentí. Y una cosa más. Fui a la cocina y traje un papel. Esto es un contrato de trabajo. Quiero que trabajes para mí en la distribuidora. Laura lo leyó con los ojos muy abiertos. ¿4.800 euros al mes? Sí, tienes un máster. Eres capaz. Es hora de que lo uses para construir algo real, no para vivir de otra persona. Aprenderás a dirigir un negocio, a entender cómo convertí una pequeña tienda en quiebra en una empresa estable. Trabajarás, sudarás y sentirás lo que significa ganar algo por ti misma. Mamá, lo haré, dijo sin dudarlo. ¿Cuándo empiezas? El lunes a las 7:30 de la mañana. Miguel se rió. Nunca ha visto a Laura levantada tan temprano, señora Ana. Bueno, está a punto de hacerlo, respondí con ligereza. Luego lo miré a él. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué tal ese nuevo puesto? Está confirmado. Empiezo el mes que viene. Viene con un aumento de 1.200 euros. Bien. Eso eleva vuestros ingresos combinados a casi 11.000 euros al mes. No es una extravagancia, pero es suficiente para una vida decente. Es solo cuestión de prioridades. Laura asintió secándose las lágrimas. Prometo que haremos que funcione. Bien. Os ayudaré a hacer un presupuesto. Saqué mi viejo cuaderno. Lo planificaremos línea por línea. Recortar los extras. Nada de gimnasio, pasead por el parque. Menos comidas en restaurantes. Buscad un colegio bueno pero asequible para los niños. Y esa deuda de 27.000 euros la iréis pagando poco a poco. Se acabaron los préstamos rápidos. Entendido, dijo Miguel en voz baja. Gracias, abuela, dijo Carlos, abrazándome con fuerza. Julia corrió y se unió a él, ambos aferrados a mí. Abuela, te queremos, lo sentimos. Mi corazón, cansado y con cicatrices, de repente se sintió cálido de nuevo. Nos quedamos sentados hablando hasta tarde. Preparé más café. Laura ayudó a lavar los platos, algo que no había hecho en años. Miguel arregló la silla coja del salón. Los niños me enseñaron sus notas. Hablaron de sus sueños. Poco a poco, mi familia volvió a unirse. No como antes, sino mejor. Más honesta, más real, más amorosa. Se fueron cerca de la medianoche. Laura fue la última en la puerta.
Me miró con los mismos ojos que conocía desde el día en que la sostuve por primera vez. «Mamá», susurró, «hoy me has enseñado la lección más grande de mi vida». «¿Qué lección es esa?» «Que la dignidad no se compra, se construye». Me abrazó con fuerza. «Y que la mujer más fuerte que he conocido siempre ha estado delante de mí. Simplemente no estaba mirando». Cuando la puerta se cerró, me senté en el sofá. La casa estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio pacífico. Miré los papeles que aún estaban sobre la mesa, los números que contaban la historia de mi vida. Una historia de sacrificio, resiliencia y amor. Del tipo de amor que da, pero que también sabe cuándo parar. Mi teléfono vibró, un mensaje de Teresa. «¿Cómo ha ido?» Sonreí mientras escribía la respuesta, el final y el principio. Porque eso es lo que era. No solo un final, sino un nuevo comienzo. El fin de la invisibilidad. El principio del respeto. 6 meses después, estaba en la oficina cuando Laura entró corriendo, sin aliento, sosteniendo una carpeta. «Mamá, acabo de firmar un contrato de suministro con la red de colegios públicos. Vale 15.000 euros». El orgullo llenó mi corazón, no por el dinero, sino porque mi hija lo había logrado con su propio esfuerzo. Sabía que podías hacerlo. Me abrazó allí mismo, en el almacén, rodeada de cajas y montones de cuadernos. En ese momento, me di cuenta de que el mayor legado que podemos dejar no es el dinero. Es el ejemplo, la dignidad y la creencia de que cualquiera puede construir su propio éxito si tiene el coraje de empezar. 1 año y medio después de aquella fatídica cena, me desperté en una suave mañana de sábado, con una calma que no había sentido en años, como si la última pieza de un rompecabezas perdido durante mucho tiempo acabara de encajar perfectamente. Me preparé una taza de café solo y me senté en el porche con mi viejo cuaderno. Pero hoy, no para calcular números. Lo abrí para escribir. Lo escribí todo. Esa noche, las lágrimas, las decisiones, los cambios. Cuando terminé, había 12 páginas. La historia cruda y verdadera de mi vida. La cancela chirrió al abrirse. Entró Laura, sosteniendo una bolsa de pan caliente de la panadería cercana. Un ritual de sábado por la mañana que habíamos recuperado hacía meses. «Buenos días, mamá». Me besó en la frente, como solía hacer cuando era pequeña. «He traído pan blanco, pan de maíz y esas napolitanas de crema que te encantan. Estás gastando demasiado otra vez». «Solo 23 euros, totalmente dentro del presupuesto», dijo con orgullo. «Ah, y este mes ya hemos ahorrado 800 euros». Sonreí. Para algunas personas, 800 euros puede parecer poco, pero para una familia que una vez debió casi 27.000, era una victoria. ¿Y qué hay de la deuda? «Solo quedan 2.100. La terminaremos de pagar en marzo», dijo, sirviéndose café y sentándose a mi lado. «Mamá», dijo suavemente, «Miguel y yo hemos hablado. Una vez que la deuda desaparezca, vamos a empezar a enviarte un poco de dinero cada mes. No mucho, no podemos permitirnos más, pero 200 euros solo para darte las gracias». Me escocían los ojos. «Cariño, te dije que no es necesario». «No, mamá, necesito hacerlo. No por el dinero, sino porque quiero demostrar que he cambiado, que ya no soy alguien que solo coge». No pude contener las lágrimas. Nos abrazamos en el porche, dejando que el café se enfriara y el olor a pan caliente llenara el aire. «No me debes nada», susurré. «Ya me has pagado con tu crecimiento, tu cambio y tu amor». Un rato después, llegaron Miguel y los niños. Carlos tenía otro aspecto. Había conseguido una beca en su nuevo colegio. Era más sencillo, pero excelente, y la matrícula era un 30% más baja. Miré a mi familia y sentí paz. Por fin, supe que los cimientos que había reconstruido eran sólidos de nuevo y estaban construidos sobre lo que perdura: amor, verdad y dignidad. Julia había vuelto al ballet, pero ahora en un programa comunitario patrocinado por el ayuntamiento. 50 euros al mes. «Abuela, mira», dijo, mostrándome su móvil, una foto de ella y las otras niñas, todas con maillot, sonriendo radiantes. «Actuamos en el Teatro Municipal en junio. Vendrás, ¿verdad?» «Por supuesto, cariño, en primera fila». «Y yo también, abuela», añadió Carlos, entregándome un certificado. «Quedé segundo en el concurso de redacción del colegio. Escribí sobre ti». Sostuve el papel, mis manos temblaban.
Su redacción decía: mi abuela Ana me enseñó que la fuerza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que lo haces. Perdió a mi abuelo pronto, pero nunca se rindió. Construyó un negocio por sí misma, crió a mi madre, e incluso cuando la gente le faltaba al respeto, nunca perdió su dignidad. Ahora entiendo que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan delantal, conducen furgonetas de reparto, tienen el pelo plateado y las manos encallecidas. Mi abuela es mi heroína. No pude terminar de leer. Abracé a Carlos tan fuerte que se rió, medio avergonzado, medio feliz. Abuela, me estás apretando. Déjame apretarte solo un poco más. Miguel se acercó. Señora Ana, tengo que decirle algo. Te escucho. He cortado lazos con mi madre. La habitación se quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de mirar sus móviles. ¿Por qué?, pregunté. Después de esa cena, intenté hablar con ella muchas veces. Le pedí que admitiera que había mentido, que cambiara, que buscara ayuda, pero no lo hizo. Sigue siendo la misma, gastando lo que no tiene, fingiendo vivir una vida que no existe, e incluso cobrándome intereses. Imagínese, cobrarle intereses a su propio hijo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Triste, pero aliviado, dijo, mirando a Laura y luego a mí. Me di cuenta de que no tenemos que aceptar comportamientos tóxicos solo porque vengan de la familia. La verdadera familia significa respeto y apoyo. Es la gente que se queda a tu lado incluso cuando duele, como hiciste tú por nosotros, incluso después de que Laura te hiriera. Laura le apretó la mano. Intentamos ayudar a su madre. Nos ofrecimos a pagarle un terapeuta, a conseguirle asesoramiento financiero, pero se negó. Dijo que todo estaba bajo control. Mientras que en realidad, añadió Miguel, se está hundiendo cada vez más en sus propias mentiras. Me dolió el corazón por todo el dolor que Elena me había causado. Todo lo que sentía ahora era lástima. Estaba atrapada en una prisión que ella misma había construido, una jaula de orgullo e ilusión. ¿Y vosotros dos?, les pregunté a los niños. Carlos habló. A la abuela Elena en realidad no le importábamos. Nos daba regalos caros, pero nunca preguntaba qué nos gustaba en el colegio, quiénes eran nuestros amigos o con qué soñábamos. Los regalos no pueden reemplazar el amor. De la boca de un chico de 15 años salió una verdad que muchos adultos nunca comprenden. Estáis creciendo muy rápido, dije con una sonrisa. Es porque tenemos un buen ejemplo, respondió Julia, con los ojos brillantes. Esa tarde comimos juntos espaguetis con salsa de tomate casera. Le enseñé a Laura a hacerla desde cero. Después, jugamos al Monopoly y Julia, como siempre, ganó. Reímos, recordamos y hablamos de todo y de nada. Cuando se fueron, el sol se estaba poniendo. Me quedé en la puerta, despidiéndome con la mano hasta que su coche desapareció por la esquina. Luego volví al porche. Abrí mi viejo cuaderno y escribí la última línea en la última página. Una vez pensaron que era invisible, pero yo era los cimientos de todo. Y cuando los cimientos se mueven, todo se cae, no para destruir, sino para reconstruir, más fuerte, más verdadero y más digno. Cerré el cuaderno. La vida no era perfecta. Todavía había facturas, preocupaciones y cicatrices que no habían sanado del todo. Pero ahora tenía algo mucho más valioso: respeto, comprensión y amor verdadero. No del que se dice con palabras vacías, sino del que se demuestra con acciones. Mi distribuidora prosperaba. Laura se había convertido en una jefa de ventas incluso mejor de lo que esperaba. Ya estábamos discutiendo la apertura de una nueva sucursal. Mi pelo seguía siendo plateado, mis manos seguían siendo ásperas, mi casa seguía siendo modesta, pero no necesitaba nada más, porque tenía lo que el dinero nunca podría comprar: dignidad. Y una familia que por fin veía mi verdadero valor. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Laura. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme incluso cuando dolía. Gracias por ser la mujer más fuerte que he conocido. Te quiero con todo mi corazón. Respondí simplemente: yo también te quiero. Y entonces dormí en paz. Recordando todo lo que había pasado, me di cuenta de algo. A veces pasamos toda la vida buscando el amor y el respeto de los demás, olvidando que la forma en que nos tratamos a nosotros mismos y a quienes amamos es lo que realmente define nuestro valor.
La familia no siempre es perfecta, pero es donde aprendemos, perdonamos y empezamos de nuevo. Me costó muchos años entender que el amor no significa aguantarlo todo, y la fuerza no significa endurecerse. La verdadera fuerza es ser capaz de decir basta, cuando es el momento y aún así mantener la bondad en el corazón. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que levantarte de nuevo después de ser herido por las personas que más amas? ¿Qué aprendiste de ello? Comparte tu historia en los comentarios, porque quizás tus palabras abriguen el corazón de alguien que necesita un poco de esperanza. Si quieres seguir escuchando historias sobre familia, gratitud y resiliencia, quédate conmigo. Juntos, seguiremos caminando este sendero, una historia a la vez, una lección a la vez, con toda la honestidad de nuestros corazones.